Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profe Alfredito. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante sobre la época colonial, que vendría a ser la organización colonial. Empecemos. Recordemos que para hablar de la organización política de la colonia, tenemos que ver dos espacios geográficos. Primero, España y el segundo, el Virreinato del Perú. ¿Sí? En España vamos a tener tres tipos de autoridades que vendrían a ser las autoridades de la metrópoli. Entre ellos tenemos al rey, al Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones de Sevilla. El rey es la máxima autoridad de toda la corona española. Quiere decir que es la máxima autoridad de España, de los virreinatos y de los demás territorios que pudo haber conquistado. Entre los reyes vamos a tener 10 reyes desde 1532, que llegan los españoles al Perú, hasta 1821 o 1824, que se da la capitulación de Ayacucho después de la batalla de Ayacucho. Estos 10 reyes se van a dividir en dos dinastías. La dinastía de los Austrias, también conocido como los Habsburgo, y la dinastía de los Borbones, que va a ser una familia francesa. 5 Austrias, 5 Borbones. Este rey va a tener todo el poder político, económico, militar, ya, de toda la colonia. Sin embargo, este rey que tengo en esta imagen, que vendría a ser Carlos I o Carlos V, va a crear una institución para administrar los virreinatos. ¿Y qué institución va a ser esa? El Consejo de Indias. Este Consejo de Indias va a ser la institución encargada de administrar todo el virreinato. También va a tener ciertos poderes, como por ejemplo el poder administrativo, el cual permite ya crear y elegir autoridades que van a venir a gobernar el virreinato. Entre ellos el virrey, entre ellos los visitadores y otras autoridades más. Ahora, otra función del Consejo de Indias va a ser la función judicial. ¿En qué consiste este poder judicial que va a tener el Consejo de Indias? Consiste en que ellos van a poder ver y revisar todas las acciones que han podido tener las autoridades del virreinato. Sobre todo una, ¿quién? El virrey. A este virrey, una vez terminada su etapa de gobierno en el virreinato, este se sometía a un juicio de residencia. ¿Y quién le hacía ese juicio de residencia? El Consejo de Indias. Sin embargo, el Consejo de Indias también quería ver si se cumplía o no se cumplía las disposiciones que daba el rey. Y para ver toda esta situación es que enviaba a los visitadores. ¿Bien? Ahora, otra institución de la metrópoli es la Casa de Contrataciones de Sevilla. ¿Y por qué se crea la Casa de Contrataciones de Sevilla? Para mantener el control del monopolio comercial que existía entre España y las colonias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta institución se encargaba de ver, controlar qué barcos salen, cuántos barcos salen, cuánto de movimiento económico se está generando. No solo controlaba ello, sino también crea ya una escuela náutica, una escuela la cual va a tener la función de crear nuevos pilotos. Pero también tiene la función judicial, pero solo en casos de problemas del mar, o sea, litigios marítimos. Y todos los litigios judiciales se encargaba se encargaba el Consejo de Indias. ¿Está bien? Sucede que estas tres instituciones estaban pues muy lejos del virreinato del Perú, estaban muy lejos. Muchas de las disposiciones que daban el rey y el Consejo de Indias en el virreinato muchas veces no se cumplía, ¿ya? Ahora, ¿quién va a ser el representante del rey en este virreinato? Va a ser el virrey. ¿Cuántos virreyes hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia colonial en el Perú?
hemos llegado a tener 40 virreyes. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela, asesinado en la batalla de Añequito a mano de los encomenderos dirigidos por Hernando Gonzalo, hermano de Francisco Pizarro, ¿ya? El último virrey, José de la Serna, el que no va a firmar la capitulación de Ayacucho. Él no firma la capitulación de Ayacucho, pero es considerado el último virrey. Otros virreyes importantes, por ejemplo, el que tengo en esta imagen. ¿Y quién es este señor? El quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo. ¿Y por qué es tan importante este personaje? Porque va a ser él quien va a establecer toda la organización, toda la organización de la colonia. Este señor, por ejemplo, hace una de las acciones bastante interesantes que se denomina las reducciones de pueblos. ¿En qué consiste? Consiste en que toda la población indígena que vivía en diferentes lugares, desparramado, vamos a decir, todos estos se van a agrupar en pequeños pueblos y se va a dar la fundación de estos pequeños pueblos. Ahora, otra labor que va a hacer el señor Toledo es establecer la mita minera. ¿Y en qué consiste la mita minera? Consiste en que los indígenas deberían de pagar a modo de tributo, a modo de impuesto, a la corona española con su trabajo, con fuerza física. ¿Y dónde? Sobre todo en las minas. Y si no trabajan en las minas, deberían trabajar en los obrajes. Y si no trabajan en los obrajes, en los chorrillos o también a través de los servicios personales. ¿Está bien? Otra labor muy importante del virrey Toledo es la eliminación de la rebelión de los incas de Vilcabamba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este señor va a terminar capturando a Felipe Túpac Amaru I, hijo de Manco Inca, quien inicia la rebelión en 1536 contra los españoles. Este virrey, como ya te dije, es el representante del rey en el virreinato. Así como el rey tiene un montón de poderes, este señor también va a tener gran variedad de poderes. ¿Qué tipo de poderes? Por ejemplo, el poder político o administrativo. Él va a poder elegir a las autoridades que van a gobernar en pequeños espacios del virreinato. Otra labor u otro poder va a ser el poder militar, porque se va a considerar como el jefe del ejército colonial, ¿ya? Y dentro de este poder voy a tener a un virrey bastante importante para la historia del Perú, que vendría a ser el virrey Fernando de Bascal, el último virrey que va a intentar detener todos esos movimientos revolucionarios que van a surgir en el Perú y en las demás partes de Sudamérica, como en Chile, como en Buenos Aires, como en Colombia, como en Venezuela, como en Ecuador, con las juntas de gobierno. Este virrey va a detener ese desarrollo de rebeliones y revoluciones. Ahora, volvamos al tema de los poderes. Otro poder que vamos a encontrar es el poder económico. Y en este poder económico, pues este señor va a estar a cargo de las cajas reales. ¿Y qué eran las cajas reales? Era una especie de SUNAT de esta época, que se encargaba de hacer todo el cobro o la recolección de dineros, ¿ya? Y justamente esos dineros eran enviados a España a través de las cajas reales. Otro poder que vamos a encontrar en el virrey es el poder de regio patronato. ¿Y en qué consiste? Es un poder eclesiástico, es un poder religioso, el cual va a permitir que este virrey puede elegir ciertas autoridades eclesiásticas, no todas, ciertas pequeñas autoridades eclesiásticas. También va a tener un poder judicial. ¿Por qué va a tener un poder judicial? Porque este señor
va a ser considerado como el presidente de la Real Audiencia. ¿Y qué función tenía la Real Audiencia? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que el virrey tiene varios poderes, ¿ya? Tiene varios poderes. Ahora, la otra institución en la colonia muy importante es la Real Audiencia. Esta Real Audiencia va a tener la función de administrar justicia. Es un poder judicial de esta época, ¿ya? ¿Y quiénes van a estar a cargo de esta administración de justicia? Van a ser los oidores. Estos personajes, ya podían llegar a gobernar todo el virreinato, solo que con algunas condiciones, como por ejemplo, que el virrey haya muerto o esté en un estado de salud demasiado terrible en el cual ya no pueda gobernar. En ese caso, la Real Audiencia se hace cargo para gobernar el virreinato hasta la llegada del próximo virrey. ¿Sí? Sucede que esta Real Audiencia en el Perú solo existía una. ¿Y cuál era? La Real Audiencia de Lima. Pero en 1780-81, con la rebelión de Túpac Amaru, este gobierno colonial se va a ver en la obligación de crear otra Real Audiencia. ¿Y cuál va a ser? La Real Audiencia de Cusco. Entonces vamos a tener dos Real Audiencias en el Perú. Una la de Lima y el otro la de Cusco. Otra institución importante en la colonia va a ser los corregimientos. ¿Y por qué se crean los corregimientos? Los corregimientos se crean para evitar, controlar, suprimir, corregir los errores de los encomenderos. Esos personajes que habían sido ya los conquistadores del Perú, a quienes se les había entregado cierta cantidad de territorio y cierta cantidad de hombre con el fin de evangelizarlos, que son los encomenderos, estos terminan siendo abusivos y abusan pues justamente del indígena, y los corregimientos se crean para suprimir esos abusos. Pero sucede algo paradójico, ¿ya? Sucede que estos corregimientos que habían sido creados para abolir esos abusos terminan siendo más abusivos, ¿ya? Más abusivos. ¿Por qué terminan siendo más abusivos? Porque son ellos, ¿sí? Dentro de sus funciones estaba que ellos deberían de cobrar los tributos, los impuestos. Deberían de hacer valer, ¿ya? De hacer valer la mita minera. ¿Qué quiere decir eso? Que estos escogían a la población indígena de quienes van a trabajar en la mita minera o quienes van a trabajar en los obrajes. Ahora, otra labor bastante odiada por el pueblo indígena era el reparto de mercancías. Estos corregidores, en su afán de enriquecerse, en su afán de recuperar muchas veces lo que habían invertido, empezaban a hacer reparto de mercancías. ¿Y qué hacían? Traían productos desde España y empezaban a entregar a diestra y siniestra a toda la población indígena. Y la población indígena se veía en la obligación de comprarlas. No porque ellos lo necesitaran, sino porque se les imponía. Entonces los indígenas estaban pues demasiado molestos con estas instituciones. Por eso se convierte en una de las instituciones más abusivas de toda la colonia. Tanto así que va a generar una serie de rebeliones a lo largo del Perú. Una rebelión muy importante es la rebelión de Túpac Amaru, que justamente lucha contra los abusos de estos corregimientos y otras causas más. Ahora, para 1781, después de la rebelión de Túpac Amaru, estos corregimientos van a entrar en una crisis. Y como van a entrar en una crisis, vamos a hablar de su supresión, o sea, se va a eliminar. Y cuando eliminan esta institución, se va a crear otra. ¿Cuál? Las intendencias. Estas intendencias estaban a cargo de los intendentes. ¿Qué función van a tener? La función de corregir o suprimir los abusos de los corregimientos. ¿Ya? Ahora,
A comparación de los corregimientos, los intendentes no tenían ese poder económico, o sea, ellos no podían vender, pero sí tenían el poder judicial, ¿ya? Y el poder militar dentro de su jurisdicción. Una diferencia bastante importante es que estos corregimientos son espacios geográficos relativamente pequeños y las intendencias son espacios geográficos mucho más grandes. En el Perú vamos a tener gran cantidad de corregimientos. Sin embargo, solo vamos a tener 7 intendencias, las creadas inicialmente. ¿Y cuáles son esas intendencias? La Intendencia de Lima, la Intendencia de Tarma, la Intendencia de Trujillo, la Intendencia de Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Cusco. Posteriormente se crea la Intendencia de Puno. Estas intendencias juegan un papel importante después de la independencia del Perú, porque se van a convertir en los primeros departamentos de nuestro país. Ahora, otra institución que se va a crear son los cabildos o ayuntamientos. Estos cabildos o ayuntamientos van a tener la función de una municipalidad, de velar por el desarrollo del pueblo o de la ciudad. Estaban a cargo de un alcalde y su grupo de regidores. Al alcalde también se le conocía con el nombre de burgomaestre. Otra institución con cierta historia es el cacicazgo. ¿Y cómo se crea el cacicazgo? Este cacicazgo es una institución que se crea propiamente en este sector, ¿ya? Sucede que en la época inca nosotros hablamos de curacas y los curacas son los jefes de aylus. Estos jefes de aylus en la época colonial se van a transformar en caciques y voy a tener una serie de caciques, ¿ya? Los cuales van a tener mucha relación con los corregidores porque son ellos, ¿ya? O a través de ellos que los indígenas tenían que pagar una serie de tributos a los corregidores. Dentro de los cacicazgos tengo caciques bastante importantes, como por ejemplo el señor Túpac Amaru, ¿ya? José Gabriel Condorcanqui. Otro cacique importante tengo a Mateo Pumacahua. Otro cacique importante tengo a Bernardo Tamboazo, Tomás Atito Condemaita, ¿sí? Son caciques que son importantes dentro de nuestra historia porque estos intentan rebelarse contra el sistema colonial. Chicos, en este video hemos hablado un poco acerca de la organización colonial. Espero que les sea de mucha utilidad este video y pues simplemente nos vemos en una próxima ocasión.